Damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque Él nos permite descubrir lo que Él tiene para nosotros. Hermano, es un privilegio que tenemos, que Él nos da, descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Y sabe, esto se le llama en la Biblia misterios, los misterios de Dios. Pero hay una gran diferencia entre misterios y enigma. Son parecidos. Un misterio tenemos la posibilidad de descubrirlo. Sabemos que podemos llegar a saber qué pasó. En cambio, el enigma es algo que quedó en duda para toda la vida. Un día mi hijo me contó un chiste que decía: papá, en el colegio me dicen el niño misterioso. Hijo, ¿y por qué? Nadie lo sabe. Lo encontré bueno, simpático. Nosotros en la Biblia hay misterios que debemos descubrir. Y Dios nos deja por medio de su palabra cómo podemos descubrir la bondad de Dios, su amor, su poder, su misericordia y su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Dios tiene algo para usted, específicamente para usted. Dios nos habla en general a la iglesia, pero también nos habla en particular, porque como decía recién la alabanza, nosotros vivimos momentos complejos donde nuestro corazón se puso duro, se puso orgulloso, fuimos heridos y eso formó nuestro carácter. Muchos de nosotros podemos decir: sí, yo viví de tal manera, sufrí tal cosa y eso, no sé si me formó o me deformó. Me hizo la persona que soy hoy día. Eso triste que viví me hace ser la persona desconfiada, amargada, rencorosa que soy ahora. Y Dios quiere tratar en particular ese corazón. Quiere transformarlo. Y que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne que reciba lo que Dios tiene. Hoy día Dios tiene algo para ti. Y en este tiempo nosotros estamos viendo que si hay algo que la iglesia necesita, el Hijo de Dios necesita, es estar en comunión con Dios. Necesitamos esta compañía diaria. Y para eso nosotros también tenemos que hacernos responsables de cómo buscamos más de Dios. Recién escuchábamos esta reflexión, ¿verdad? En la antigüedad Dios acompañaba al pueblo. Yo estoy contigo, decía Dios en su palabra. Hoy día Dios está en nosotros. ¿Se acuerda cuando teníamos que hacer trámite? No voy a decir en la antigüedad, porque hace un tiempo atrás nomás. Y teníamos que ir a pagar la luz, el agua, y teníamos que ir a un supermercado, a un banco, a hacer la fila para hacer diferentes tipos de trámites. Y podíamos tomarnos toda la mañana o todo un día en trámites. Hoy día usted agarra su celular y comienza, ¿cierto?, a hacer sus trámites bancarios. Y qué increíble, porque de repente usted dice: uy, he estado toda la mañana. Y fueron un par de minutos nomás. A veces la página se pega y usted dice: uy, pero antes había que tomar la micro, ir al banco, hacer la fila. Nos tomábamos un tiempo. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de conversar, de hablar y de recibir de este Dios poderoso, creador, justicia, santo, todopoderoso, porque está en nosotros. La pregunta es: ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no dedicarle un tiempo de comunión a nuestro Dios? Y el gran ejemplo de comunión, lo hemos visto, es Jesús. Jesús oraba constantemente, Jesús dependía completamente de su Padre. Y la pregunta que nos hacemos: si Jesús lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer?
Y hoy día veremos otro concepto de comunión, otro ejemplo de comunión que nos deja Jesús. Comunión en medio de la angustia. Comunión en medio de la depre. Comunión en medio de la tristeza. Comunión en medio del problema. Todos en algún momento hemos tenido algún problema, alguna angustia, alguna tristeza, alguna preocupación, algún dolor. Hemos pasado tiempos difíciles donde no conciliamos el sueño, ¿verdad? Donde nos acostamos pensando en el problema y cuando despertamos lo primero que se nos viene a la mente es esa dificultad. Y en esos momentos es fácil, hermano, preguntarse, ¿dónde está Dios? En esos momentos es fácil decir, ¿por qué no hay una respuesta? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué debo hacer? Nos preguntamos quizás, ¿me escucha? ¿Me escuchará el Señor? A veces nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, nos hacemos esas preguntas. ¿Me estará escuchando? Los vemos hacer mirar para otro lado o repetir cierto las mismas actitudes. ¿Me escuchará cuando lo aconsejo? Y nosotros también somos tentados a preguntarnos, Dios, ¿me estará escuchando Dios? Porque no vemos resultados muchas veces. Y nosotros vivimos en la generación de lo instantáneo, ¿verdad? Todo es rápido. Pero Dios está pendiente no solo del resultado, sino también del proceso. No olvidemos esto. Dios está pendiente no solo de la meta, del resultado final, sino más bien del proceso. ¿Cómo yo aprendo en medio de esta dificultad? ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo maduro? Jesús también vivió momentos así, de preguntas, de dolor, de angustia. ¿Sabe? Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Y habla de Jesús. Jesús sufrió todo. Jesús padeció todo, toda tentación, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Jesús no nos va a decir, ¿sabéis qué? No te entiendo en realidad lo que estás viviendo. Usted, mire, estos son ejemplos bien concretos. ¿Alguna vez usted le ha tratado de contar un problema a alguien y esa persona le ha dicho, ¡oh, que le pones color! ¡Oh, qué exagerado! Pero para usted es un problema, ¿verdad? A usted le molesta, a usted le incomoda, a usted lo resiente, pero la persona que está al frente suyo dice, ¡oh! Minimiza su problema. Bueno, Jesús no minimiza nuestros problemas. Jesús sufrió por su familia, Jesús sufrió dolor físico, Jesús también fue rechazado, Jesús también fue traicionado. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que se preocupa por nosotros y que nos entiende, porque Él también padeció, igual que nosotros, y podríamos decirlo, peor que nosotros. Y eso nos acerca, ¿para qué? Y nos invita, ¿para qué? Para tener comunión con Él. El gran ejemplo de Jesús también vivió momentos difíciles, como por ejemplo en el huerto de Getsemaní. Horas antes de ser entregado, momentos antes de ser crucificado, azotado, oró con gran angustia, pero no huyó. Oró con gran angustia, pero no huyó. Buscó al Padre en comunión profunda. Jesús presentó su angustia delante de Dios. Esto es lo que me está pasando, Padre. Tengo miedo. No sé cómo va a ser vivir esa cruz. ¿Será necesario vivir esto? Él decidió presentar su angustia, pero no arrancó. Hermano, no arranque de la iglesia, no arranque de los hermanos, no arranque de la comunión, no arranque de la búsqueda de Dios, aun cuando tengas esos problemas.
porque Dios quiere ayudarnos. Hoy veremos que el lugar de mayor presión puede convertirse en el lugar de mayor intimidad. El lugar de mayor presión en tu vida se puede transformar en el momento de mayor intimidad con Dios si seguimos el ejemplo de Jesús. Y en esos momentos de crisis podremos ver la mano de Dios interviniendo. Cuando nos abandonamos completamente a Él, vamos a ver cómo Él obra con poder. Porque hay que decir que cuando nosotros tenemos todo controlado, no nos maravillamos. Cuando abrimos nuestra despensa y está todo lleno. Cuando revisamos nuestra cuenta y decimos, oh, voy a llegar bien a fin de mes. Estamos tranquilitos. No le damos pie, parece, a la manifestación de Dios. Pero cuando estamos en crisis y descansamos completamente en Él, nos damos cuenta que fue solo Dios. ¿Usted le ha pasado? Que usted en algún momento se da cuenta, esto fue Dios. Porque yo no podía, mi familia no podía, nadie que estaba alrededor podía. Fue solo Dios interviniendo en nuestra necesidad. Ese es el llamado en este tiempo. Y el ejemplo más claro es Jesús. Primero, Jesús no ocultó su angustia, sino que se la presentó al Padre. Jesús no ocultó su angustia. Hermano, la primera enseñanza es, por más pequeña que sea tu preocupación, preséntasela al Padre. Dios va a escuchar nuestra necesidad. Y recuerda, para Dios no hay problemas pequeños que rechace, ni problemas muy grandes que no pueda resolver. Todo presentémonos al Señor. Vamos a la Biblia, Mateo 26, 37 y 38. Mateo 26, del 37 al 38, dice así. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Hermano, este es Jesús. Este es Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este Jesús, reconociendo que estaba angustiado, reconociendo que estaba triste, Él manifestó, mire, y no solo se lo contó a Dios, su Padre, sino que también se lo manifestó a sus amigos, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Juan. Hermano, también necesitamos la ayuda de los que están a nuestro alrededor. También es bueno decirle a alguien, ¿sabe qué? Necesito que ores por mí. Jesús lo hizo. Cuando venimos a la iglesia, también podemos contar con nuestros hermanos. Pastor, ayúdeme a orar por tal necesidad. No estamos solos. No vinimos a este mundo para estar solos. Nos necesitamos también los unos a los otros. Jesús no negó su sufrimiento. Hermano, usted ha estado mal y le preguntan, ¿cómo estás? Estupendo, estupendo. No me entran balas. ¿Ha dicho usted así? Perfecto, todo bien. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Recuerde, tenemos a nuestro Padre Celestial para manifestarla, para hablarle, para decirle lo que sientes. Pero también nos tenemos los unos a los otros para orar. Porque hay que reconocer que sí nos entran balas, que sí nos deprimimos, que sí nos angustiamos, que sí nos preocupamos. Jesús no negó su sufrimiento. En lugar de disimularlo o reprimirlo, lo llevó al Padre con sinceridad y reverencia. Seamos honestos con Dios.
Si hay algo que tenía el rey David, por eso la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, porque él cuando se sentía preocupado lo manifestaba. Él le decía a Dios, Dios, mis enemigos se levantan contra mí. Parece que no me escuchas. Nosotros debemos llegar ante Dios y manifestar lo que hay en nuestro corazón. Señor, así me siento. Padre Celestial, me siento solo. Recuerde mi hermano que nuestro Dios está preocupado, nos ama. Primero recuerde, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero entienda esto, Dios le ama y está preocupado por usted. Nuestra oración no es un servicio de atención al cliente. No es que usted saca un número y viene a manifestar su tema, lo resuelve y usted se va. Nosotros vivimos un tiempo de relación con Dios. Y este tiempo de peticiones, de agradecimiento, es comunión con Dios. Entonces la oración que nosotros hacemos no es algo repetitivo. Como lo aprendimos tiempo atrás, no usamos vanas repeticiones. ¿Cierto? No repetimos el Padre Nuestro de memoria. Voy a buscar de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hacemos eso de memoria. Nosotros conversamos con Dios. Esa es la invitación que Él nos hace. A abrir todo nuestro corazón delante de Él. Como lo hizo Jesús. Con confianza, con sinceridad y con reverencia. Importante palabra esa, con reverencia. Porque no se trata de empezar a pelear con Dios. Oye, ¿hasta cuándo ya? Mira, la hora que no me ha respondido. Es con respeto, es con reverencia, pero con sinceridad. No hay oración más poderosa que la que sale de un corazón quebrantado, pero confiado. Un corazón angustiado, pero confiado. Mire lo que dice el Salmo 18:6. Recuerda, estamos buscando. Jesús no ocultó su angustia, sino que la presentó al Padre. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Estas son las promesas que también nos deja el Señor por medio de su palabra. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Preséntese delante de Él. Preséntele cada una de sus preocupaciones. Mire, Dios no le va a decir, ya está bueno, ya está bueno. Ya, son 5 peticiones diarias. Ese es mi límite. Dios no le va a decir eso. Presente todo delante de usted. Presente a su familia. Presente, si usted está preocupado por sus hijos, presente a sus hijos, su matrimonio, su familia en general, su propia vida física, emocional. Preséntela delante de Dios. Él quiere escuchar. Nosotros a nuestro alrededor podemos tener personas que nos critiquen. Ya viene otra vez el angustiado. Siempre anda preocupado. Presente cada una de sus necesidades delante de Dios. Él quiere escucharla. Como dice el versículo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La oración más honesta no es la más elocuente, sino la más sincera. La oración más honesta no es la más elocuente, sino la más sincera. Usted no necesita hilvanar palabras difíciles. Usted no necesita buscar los sinónimos más apropiados, el lenguaje más erudito, más sabio. Aquí hablamos de sinceridad. Aquí hablamos de que el corazón sea el que hable. Yo he escuchado reflexiones como esa cuando alguien dice en un discurso, hoy voy a hablar desde mi corazón.
Yo vi a una persona dejar un papel de lado, ¿cierto? Porque traía su discurso. Lo guardó y comenzó, dijo, voy a hablar desde mi corazón. Hermano, hable desde lo que hay en su corazón. Traiga todas sus angustias, problemas. No deje nada de lado, porque Dios quiere tomar el control de toda nuestra vida. Y usted con fe, desde lo más pequeño hasta el problema más grande, déjelo delante de Dios. Porque es Él el que nos invita a clamar. Dios no espera que escondas tu dolor. Hermano, Dios no espera que escondas tu dolor, sino que se lo entregues en oración. Aquí nosotros podemos vernos de alguna manera. Nosotros podemos simular que estamos bien, pero Dios conoce lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Llévalo todo delante de Él. Dios no espera que escondas tu dolor, sino que lo entregues en oración. Así como lo hizo Jesús. Recuerda las palabras de Jesús. Mira, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿En algún momento te has sentido solo, que nadie está contigo? ¿Te has angustiado? ¿Que la tristeza llegó al máximo? Jesús también lo sintió, pero Él decidió clamar y buscar a su Padre. Y claramente eso trae una consecuencia. Recuerde, Jesús no ocultó su angustia, sino que la presentó delante del Padre. Segundo, Jesús pidió otra salida. Jesús pidió otra salida, pero se sometió a la voluntad del Padre. Cuando nosotros clamemos a Dios, entreguémonos a su voluntad. Mateo 26:39. Mire lo que dice. Mateo 26:39. Son palabras de Jesús. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús expresó su deseo de evitar el sufrimiento, pero se rindió completamente a la voluntad de su Padre. Hermano, aquí en esta oración, en este clamor, Jesús manifestó el deseo de mejor pasar el sufrimiento, dejarlo de lado, pero Él inclinó su voluntad delante de su Padre. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermano, cuando clamemos, siempre pongamos delante la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque así aprenderemos a descansar en su voluntad. Porque cuando nosotros pedimos y no recibimos, ¿sabe qué pasa? Nos frustramos. Pero yo pedí esto y no me llegó. La otra vez, ¿cierto? Hablábamos de cuando uno manda a pedir algo y cuando le llega, esto no es lo que yo pedí. Usted ha mandado a comprar a China, ¿verdad? Se ve hermoso en la pantalla. Pero cuando usted lo ve, no era un vestido, era un vestido de muñeca. Y nos sentimos engañados, nos sentimos estafados. ¿Y sabe qué dice su palabra? Que Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Jesús expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero se rindió completamente a la voluntad del Padre. La verdadera comunión con Dios, mis hermanos, no solo consiste en hablarle.
La verdadera comunión con nuestro Dios no solo consiste en decirle lo que yo siento y lo que quiero, sino en confiar en que su plan es lo mejor para nuestra vida. Esta comunión con Dios no es solo decirle, yo ya lo dije, yo ya cumplí, yo vine, me arrodillé y oré, listo, ahora que Él cumpla. La verdadera comunión es rendir todo nuestro ser delante de Él y que Él haga su voluntad. Porque lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor. Lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted, mire, nosotros somos como niños a veces, ¿verdad? Nosotros a veces le recriminamos cosas a los pequeños, pero nosotros nos comportamos de la misma manera. Nuestros hijos muchas veces nos piden cosas. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, esto es lo que yo quiero. Y pueden pasar a veces minutos reclamando, gritando, llorando, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Pero usted como padre sabe lo que le conviene a su hijo. Y nosotros, ¿cierto? Le decimos, hijo, mire, no comas dulces antes de almorzar porque después no vas a comer. ¿Y qué dice? No, yo como igual. Yo como igual. Y a veces nosotros cedemos. Se comió su paquete de galletas, le sirven el plato y a la mitad ya empiezan a revolver el plato, ¿verdad? Y ahí uno trata de decirle, ¿te das cuenta? Esto es lo que pasa. Yo sé como papá. Nosotros muchas veces oramos a nuestro Dios y le pedimos, esto es lo que quiero, respóndeme, esto es lo que yo necesito, porque yo lo necesito, tú lo necesitas, todos lo necesitamos, ¿verdad? Y pedimos y nos centramos en eso, en eso, en eso. Pero Dios, en su sabiduría, porque recuerde, nuestro Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Él sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Recuerdo que años atrás nosotros estábamos recién casados con mi esposa y quisimos comprar una casa. Y empezamos a hacer los trámites y el ejecutivo dijo, vamos bien, vamos avanzando. Y en algún momento se trabó todo. Se trabó y yo iba a ver al ejecutivo, no estaba, no me podía atender, estaba en reunión, viajaba a Santiago y pasaron meses donde no tuve respuesta. Y la dueña de la casa me decía, ya, nosotros queremos vendérsela a ustedes. Y nosotros decíamos, es de Dios esto es de Dios. La dueña de la casa dijo, ¿sabe qué? Le sacó el letrero a la casa que decía, se vende, porque se la voy a vender a ustedes. No, nosotros no, si esto es de Dios. Y el ejecutivo no llegaba, no venía, no respondía. Y uno se amarga, ¿verdad? Y bueno, se lo presentamos al Señor. Señor, aquí está. Dejamos en tus manos esta decisión. ¿Y qué pasó? Vino el terremoto. Vino el terremoto, hermano, y nosotros pasamos pasamos por la calle donde estaba la casa. La casa estaba toda inundada. A la casa le entró el agua y quedó muy dañada. Entonces dice uno, ahora entiendo. Hermanos, Dios, al decirnos que no, muchas veces nos libra de tantas cosas. Esto es lo que yo quiero, este es el trabajo que yo quiero, este es el lugar donde yo quiero vivir, esta es la mujer que yo quiero, este es el hombre que yo quiero. ¿De cuántas cosas nos quiere librar el Señor? Pero somos obstinados. Entonces, cuando nosotros le clamemos, le
Le pidamos al Señor. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos este ejemplo. Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto también tiene que ver con el proceso. Nosotros queremos respuesta ahora. Y en esta etapa en que recibimos la respuesta, también debemos seguir en comunión con Él, aprendiendo. El Señor nos ayuda en la paciencia, en la templanza, en la sabiduría, en la madurez, mientras esperamos su respuesta. No esperamos pasivamente, esperamos activamente, confiando en Él, madurando nuestra fe. Hermano, la palabra lo dice, y esta es la confianza que tenemos, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La fe madura, la fe grande, la fe de adulto, no exige su camino, no exige su propio destino. Se rinde ante el camino de Dios. La fe madura no escoge su propio camino, sino que se rinde al camino de Dios. Porque una vez más decimos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Su palabra lo confirma. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Se da cuenta lo que nos confirma su palabra? Que nos dice, tú como hombre esto es lo que deseas, este es tu proyecto, esto es lo que tú te imaginas, pero no te apoyes en tu propia sabiduría. Busca la sabiduría de Dios, busca el corazón de Dios, busca el deseo de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia o en tu sabiduría. Y después dice, reconócelo en todos tus caminos. Y este reconocer a Dios en nuestros caminos es que cuando yo decida tomar una determinación, siempre diga, Señor, guía mis pasos. Señor, guíame por el camino correcto, para no salirme ni apartarme, no tomar un camino alternativo que nos puede pasar. Señor, quiero aprender a reconocerte en todos mis caminos, ser obediente cuando voy en este proceso, cuando estoy trabajando, cuando vivo mi vida familiar. Yo quiero reconocerte en todos mis caminos. O sea, ser la madre que Dios quiere que sea, ser el padre que Dios tiene destinado para mí, ser el trabajador. Mira, aquí tenemos, disculpe que lo tome como ejemplo, aquí tenemos un doctor en medio nuestro. Hay doctores muy buenos y hay doctores que no saben tratar a sus pacientes. A mí me han atendido a mi hijo, doctores que no lo han mirado ni a la cara. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Y escriben, no sé qué escriben. No sé si están chateando, si están escribiendo una carta. Sáquele la polera. Tome, póngale el termómetro. Y en lo más se dan vuelta con un palito, abra la boca, dele esto. Y así el que sigue. ¿Y cómo se siente uno? Un número más. ¿Cierto? Dios está tan preocupado de nosotros que nos quiere mirar a la cara, quiere escuchar nuestro clamor, quiere decirnos el diagnóstico y quiere darnos la solución. Cristo. Y nosotros tenemos que tener esta comunión constante con Él, de buscar su voluntad. Y Él quiere que nosotros vivamos en estos caminos en todas las áreas. No es solo aquí en la iglesia. Señor, yo te reconozco en todos mis caminos.
como trabajador, como madre, como padre, como hijo, como hermano. ¿Hace cuánto que no llamo a mi hermano? Como sobrino, como tío, hace tiempo que no hablo con mi abuelita. A veces nos pasa, ¿no? El reconocer a Dios en todos nuestros caminos, como hijos de Dios. La fe madura no exige su propio camino, sino que se rinde ante el camino de Dios. Y recuerde, el camino de Dios no es el camino ancho, es el camino angosto. En el camino ancho están todas las fiestas, los excesos, todo lo que entre comillas satisface al hombre, pero en este camino angosto hay un esfuerzo extra. Pero sabe, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y esto lo hemos dicho muchas veces. La gente que tiene millones, es famosa, es reconocida. El otro día yo leía de un influencer, la palabra influencer está de moda. ¿Quién es el influencer? Ese que hace publicaciones por internet, por las redes sociales, y lo siguen millones. Se suicidó influencer. 20 y tantos años. Ninguno de sus seguidores lo ayudó. Hermano, esta es la realidad que vivimos en el mundo. Por eso lo repetimos muchas veces. Este es el lugar donde le conviene estar. Este es el lugar donde le conviene estar. En presencia de Dios. En la comunidad que es la iglesia. ¿Sabe otro lugar que le conviene estar? En su pieza, de rodillas, buscando del Señor. Ese es el lugar que le conviene estar. Nos rendimos completamente a su voluntad. Cuando te sometes a la voluntad del Padre, encuentras paz en medio del proceso. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a encontrar paz en medio del proceso. Mire, en el tema de que no me resultó la compra de la primera casa, después nos pasó algo similar. Tampoco resultó. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros orábamos y decíamos, Padre, que no se haga nuestro deseo, sino el tuyo. Entonces, cuando íbamos a visitar casa y no nos resultaba, ya no nos frustrábamos, porque aprendimos a descansar. No nos quisieron dar el crédito, ellos se lo perdieron. No nos quisieron vender tal casa, ¿ok? No era de Dios. Y así seguimos buscando, hasta que se dio. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios en todo orden de cosas, aprendemos a vivir en paz. Y cuando se cierra la puerta, no me frustro, sino que digo, bueno, no fue de Dios. Sigamos adelante. No recibí la respuesta que quería, Dios tiene otra respuesta. Y a veces cuando vivimos, por ejemplo, en enfermedades, tenemos un tratamiento que no resulta, vamos por otro. Y a veces es doloroso. Pero lo mismo que dijo Jesús, bueno Señor, si tu voluntad es pasar por este proceso de dolor, aquí estoy. Tomo mi cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En algunos momentos de nuestra vida, esa cruz va a ser bastante literal. En algún momento de nuestra vida, la cruz va a ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema económico, un trabajo perdido. Y es ahí donde debemos rendirnos delante de Dios, como lo hizo Jesús. Señor, querido Dios, si tú me estás permitiendo vivir este proceso duro, lo dejo delante de ti. No corro, no salgo arrancando, sino que lo vivo tomado de tu mano. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando te sometes
cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, encontramos la verdadera paz en medio del proceso. Y finalmente, esta decisión que tomó Jesús le permitió ser fortalecido por el Padre para cumplir su propósito. Jesús fue fortalecido por el Padre para cumplir su propósito. Mire lo que dice Lucas 22:43. Lucas 22:43. Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mis hermanos, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, vamos a ser fortalecidos. Dios no nos deja solos. Él está preocupado de su vida, está preocupado del proceso, está preocupado de enseñarnos, pero también de fortalecernos. Él no nos abandona. Hermano, ¿usted recuerda esa imagen de la cruz? Cuando Jesús iba por esta vía dolorosa, por este camino a la crucifixión, Él cayó varias veces. Inclusive Él necesitó que le ayudaran a llevar la cruz. ¿Lo recuerda? Simón de Cirene se llamaba y quedó registrado en la Biblia, que ayudó a Jesús a cargar su cruz. Hermanos, si Jesús necesitó ayuda, ¿cuánto más nosotros? Si nuestro Dios, mire esta imagen, es emocionante, porque Dios vio morir a su Hijo. Él vio que su Hijo también necesitó ser fortalecido. Por eso dice la Biblia aquí en Lucas que envió un ángel del cielo para fortalecerlo. En algún momento Jesús necesitó, después de cuántas caídas, que alguien le llevara a la cruz. Y Dios dispuso a alguien que llevara también el peso de la cruz por él unos instantes. Dios está preocupado de tu necesidad y quiere en este tiempo fortalecerte, ayudarte. La oración que hizo Jesús no evitó la cruz. La oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní no evitó la cruz, pero preparó el corazón de Jesús para enfrentar la prueba. Jesús oró, pasa de mí esta copa. No pasó la copa, tenía que beberla. Pero en ese momento de búsqueda, Dios lo fortaleció para enfrentar la prueba. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, nosotros podemos muchas veces malinterpretar este versículo y pensar que al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que todo me va a salir bien, que Dios me va a responder en todo. El otro día veía un partido de fútbol donde había un futbolista cristiano. Y era muy reconocido porque se levanta la camiseta y él dice que es cristiano, seguidor de Jesús. Entonces él en una declaración decía, bueno, este partido, bueno, dijo en realidad, y este partido, porque era argentino, dijo, y este partido lo ganamos porque Dios es bueno. Dije yo, que gloria a Dios. Y Dios me ayudó a ganar este partido. Y después yo vi otro partido donde en el otro equipo también había un jugador cristiano. Y yo dije, va a tener que hacer empate, dije yo, porque los dos van a orar, ¿cierto? Los dos van a orar y van a decir, Señor, ayúdame a ganar este partido. Y si los dos eran cristianos, ¿a quién va a escuchar el Señor? ¿Significa que Dios quiere más a uno que a otro? Bueno, finalmente ganó un equipo. Y ahí yo me acordé de este texto.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a haber partidos, mis hermanos, en la vida que los vamos a perder. Que Dios nos va a decir que no nos vamos a sanar de inmediato, que no nos vamos no van a responder esa necesidad que teníamos. Pero ahí yo aplico este versículo, que en medio de la angustia yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy llevando esta cruz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando veo que las cosas no salen de la primera, de la segunda, de la tercera, yo puedo decir con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar esta prueba porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios no siempre cambia las circunstancias. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí fortalece al que confía en Él para atravesarlas con valentía. Se lo repito, Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí fortalece al que confía en Él para atravesar esas circunstancias con valentía. Y muchas veces nos vamos a asombrar. Y usted ha dicho, no sé cómo me mantuve de pie. ¿Ha dicho eso usted? No sé cómo terminé este día. ¿Sabe quién fue? Fue el Señor. Fue el Señor. El Señor es el que nos levanta nuestras rodillas cansadas. El Señor es el que nos levanta los brazos. Cuando ya no podemos más, es Dios. Porque recuerde, Dios no está solo con usted, Dios está en usted. Dios está en usted, obrando por medio de su Espíritu Santo. Él es el que obra y hace que nuestro corazón vuelva a latir. Oiga, le cuento una anécdota que me pasó. Que hace un par de meses atrás fuimos a orar por un asilo de ancianas. Fuimos a trabajar con unos hermanos de aquí, fuimos a cortar el pasto, fuimos a montar leña. Fuimos a montar leña para un hogar de ancianas. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Hay una ancianita que está desahuciada. Así que, ¿pueden ir a orar por ella? Sí. Así que yo entré a su habitación, le pedí permiso a la familia que estaba reunida, y ella me quedó mirando, la ancianita. Dije, abuelita, vengo a orar por usted. Asintió con la cabeza, cerró los ojitos y yo empecé a orar. Señor, y le presenté la vida de esta mujer, de la familia. Les di gracias a Dios por conocerla y bendije a su hogar. Y de repente yo abro los ojos para terminar mi oración y la bendigo en el nombre de Jesús. Y ella hace esto. Amén. Corazón, hermano. Oh. De repente y se reincorpora de nuevo. Oh. Un susto que me vino. Dije, ¿cómo tan potente la oración? Volvió de la vida, no sé qué le pasó. Hermano, nosotros muchas veces estamos ahí en la última. Sentimos que ya no podemos más, que ya nuestra respiración se agota. Y de repente, como que volvemos a respirar, como volvemos a fortalecer nuestras piernas, nuestros brazos. ¿Sabe quién es? Es Dios, obrando en medio nuestro. Y esto lo hemos dicho varias veces, en cuántas ocasiones Él nos ha librado de la muerte. Nos ha dado una nueva oportunidad. Recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí estará dispuesto a fortalecernos para pasar esa prueba. Y la pasaremos en su nombre. La comunión con Dios no siempre va a quitar el dolor, pero siempre va a añadir fuerzas. La comunión con Dios, de eso estamos hablando, la oración, la búsqueda, la comunión en la iglesia, la búsqueda de la Biblia. No siempre va a quitar el dolor, pero sí va a renovar sus fuerzas. Mire, yo en la mañana hablaba con mi hermano Andrés, que está acá,
Levanta tu mano para que te conozcan. Me decía que estuvo resfriado, enfermo. Eso es cuando a uno le duele todo, ¿verdad? Pero él dijo, tengo que hacer algo en mi casa. Y comenzó a trabajar y dice que se le olvidó, en algún momento se le olvidó todo dolor. Y trabajó un buen rato y dice que cuando se sentó, ¡ay! Al ratito le vinieron otra vez los achaques del resfrío. ¿Sabe? Esa nueva fuerza que tenemos en medio de la prueba, la da el Señor. Y cuando tú sientas que ya no puedes más, anda a la comunión con Dios, búscale y Él va a renovar tus fuerzas para pasar esta prueba. Isaías 40:31. Estamos terminando y dejando estas promesas ahí, maravillosas del Señor. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, gloria a Dios, hermano, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de esa adversidad, Dios te va a levantar nuevamente para salir de en medio de la dificultad. Quizás va a seguir el dolor, quizás va a seguir la enfermedad, quizás el problema va a estar ahí, pero Él va a renovar tus fuerzas y vas a pasar esa prueba. Dios fortalece cuando oras con fe, incluso en los momentos más oscuros. Hermano, nunca es tarde para volver a clamar. Nunca es tarde para volver a orar. Es que el diagnóstico ya es muy tarde. Nunca es tarde para volver a orar. Es que la dificultad familiar, nunca es tarde para inclinar tu rodilla y buscar del Señor. Incluso en los momentos más oscuros. ¿Recuerdas cuando a Daniel, el personaje del Antiguo Testamento, lo encerraron junto a leones? Esa es la historia, ¿cierto? Mira, ¿qué hacía Daniel? Oraba. Mira, te cuento esta historia bien breve y muy hermosa. No debían invocar ningún otro nombre. Y Daniel oraba, y no solo oraba, sino que oraba con la ventana abierta. Era choro. No, si yo oro, dijo. Y él abrió la puerta y se inclinó y empezó, Jehová, en tu nombre. Y los que pasaban por ti, mira, este está orando a Jehová. ¿Y sabes qué? Los fueron a acusar. ¿Qué hicieron? Tú, al foso de los leones. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios cerró la boca de los leones. Mira, no dice que los leones se convirtieron en cristianos, no dice que los leones se convirtieron en vegetarianos. No dice eso. Dice que Dios le cerró la boca a los leones. ¿Sabes? En medio de tu dificultad, quizás el problema va a seguir ahí, pero Dios va a cerrar boca de leones y te va a responder y te va a dar la fuerza y te va a dar la fe para seguir adelante. La historia termina cuando a Daniel lo sacan y cuenta el testimonio de quién es Dios. Hermanos, después de esta prueba, tú vas a hacer el testimonio. Después de esta prueba, tú vas a hacer el testimonio. Y no solo vas a contar el testimonio de lo que Dios hizo al final, sino también cómo Él te mantuvo en el proceso. Vas a ser capaz de decir, cuando más triste estaba, ahí yo sentí la presencia del Señor. Recuerda esto, vas a dar testimonio no solo del resultado final, de la meta, sino cómo Dios te mantuvo en el proceso, en cada segundo, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. Dios fortalece cuando oramos con fe, incluso en los momentos más oscuros, incluso en el foso con los leones. Conclusión. En el huerto de Getsemaní vemos a Jesús
donde Él no escondió su angustia, oró con honestidad y reverencia y se sometió a la voluntad del Padre. Hermano, esto es para nuestra vida, para que usted se lleve esto para su casa, en lo que está viviendo. Jesús no escondió su angustia, oró con honestidad y reverencia y se sometió a la voluntad del Padre. Por lo tanto, fue fortalecido para cumplir su misión. Tú y yo tenemos una misión en este mundo y Dios quiere que tú la cumplas. Así también nosotros debemos enfrentar cualquier dificultad buscando de Dios como lo hizo Jesús. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Estás viviendo igual que Jesús una etapa de Getsemaní, un tiempo de angustia, de preocupación? Ese Getsemaní no es el final. No es el final, es el lugar donde Dios te fortalece para todo lo que viene. Este momento de angustia es una preparación que Dios está haciendo para todo lo que viene. Cuando la angustia llegue, corre al lugar secreto, porque en la presencia del Padre tu alma encontrará paz y propósito eterno. Cuando te sientas en ese lugar de oscuridad, ve corriendo a los pies del Padre, porque allí encontrarás la fortaleza y el propósito de Dios para tu vida. Amén. Comunión. Comunión con Dios es la clave. Vamos a orar. Vamos a tener comunión con Él y presentar todas nuestras angustias. Gracias, Señor.